Hoy los diputados del PT salen a dar una rueda de prensa en la cual anuncian que le van a hacer juicio político a los 8 ministros que están en contra de la reforma al Poder Judicial, que para ellos ya es un límite a lo que han llegado. Pues han hecho muchas cosas últimamente, pues están presionando a la presidenta Claudia Sheinbaum para que baje lo que es la publicación en el diario oficial de la Federación y de amenazarla de que si no lo hace pues podría ser multada e incluso llevarla a la misma cárcel. Se han puesto a pensar si esto realmente sucediera, o sea, se desataría un caos en el país, se caería la economía y realmente al Poder Judicial no le importa ni el pueblo ni el país, no le importa a nadie. Y ellos están en las situaciones que si tú me vas a hacer esto, yo voy a desmadrar también y me vale, me lleve a quien me lleve. Es desgraciadamente pues penoso, ¿no? Pensar que estas personas son mexicanos y que se metan a tratar de dañar a su propio pueblo, de dañar a la gente. Ellos se creen que son el patrón de México, ¿no? Y si tomamos en cuenta que el presidente López Obrador llegó aquí para darle el poder al verdadero dueño que es el constituyente, que es el pueblo de México. Entonces, pues gracias por darle el poder al pueblo y el PT pues está consciente de que Morena todavía no quiere hacer nada, pero ellos van a tomar la iniciativa y van a convencer a Morena para que esto se lleve a cabo. Pero veamos qué es lo que dicen los diputados de su propia voz. Ya terminó el procedimiento, la Constitución es totalmente válida con las reformas que se hicieron, con los procedimientos que tenemos, y los que no se sometan tenemos una ruta también, porque estamos claros que lo que sigue es solo torpedear, solo dañar, solo confundir, y ya es un tema político, y si quieren entrarle a ese tema también tenemos ruta nosotros. Les voy a pedir aquí al diputado Mejía que explique el procedimiento que vamos a instalar con el ánimo y la voluntad de todos nosotros como grupo parlamentario, porque tampoco vamos a dejar que quede impune esos jueces que están violando la Constitución. Sí. Gracias, coordinador Reginaldo Sandoval, compañeras y compañeros legisladores. Realmente lo que hemos visto en los últimos días de parte de los 8 ministros y ministras insurrectos y golpistas y varios jueces y magistrados en todo el país, pues es una guerra jurídica, lo que se conoce en la doctrina como el lawfare. Es decir, es un bombardeo de recursos, suspensiones, consultas, controversias, todo con el ánimo de sabotear la reforma judicial. El artículo 135 de nuestra Carta Magna claramente establece las vías para reformar la Constitución, que es el voto de las 2/3 partes de ambas cámaras, la de senadores y la de diputados federales, y la mitad más 1 de las legislaturas de los estados. Ambos extremos se cumplieron de manera sobrada en la reforma judicial. Se votó por las 2/3 partes y cuando menos al momento de la declaratoria de constitucionalidad ya 26 legislaturas locales lo habían aprobado. Esta facultad del Supremo Poder Reformador es la manera como la propia Constitución establece los cambios que deben promulgarse y establecerse. Después de la declaratoria de constitucionalidad, se turna al Ejecutivo Federal para efectos de la promulgación y publicación de la reforma
en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el proceso de reforma constitucional, lo cual se cumplió de manera escrupulosa. Sin embargo, desde la aprobación se vio una serie de medidas orquestadas, de suspensiones ridículas de jueces que iban desde que no se discutiera en el Parlamento la reforma constitucional, otra que decía que si se votaba en las dos cámaras no se remitiera a las legislaturas de los estados, otra más que no se publicara en el Diario Oficial de la Federación, y una jueza ahora en el extremo dice que se elimine del Diario Oficial de la Federación como si fuera un post de una red social. No es algo tan sencillo, es simplemente el acto de la publicidad. La reforma constitucional, con la pura aprobación y promulgación, es ya derecho positivo. El Diario Oficial cubre los propósitos de dar publicidad, por lo cual no solamente constituye una aberración constitucional ilegal esta medida, sino un acto totalmente absurdo. Lo que nosotros vemos es que no se trata nada más de jueces o juezas que repentinamente hacen a un lado el artículo 61 de la Ley de Amparo, que es claro que dice no procede ningún medio de impugnación contra las reformas constitucionales ni contra actos de consumación irreparable, como es ya la aprobación de la reforma. No solamente es una maniobra de algún juzgador, sino es ya toda una campaña orquestada, donde vemos también que un ministro de la Corte va a una universidad extranjera y se pitorrea de la reforma constitucional, donde vemos todavía el día de ayer a estos ministros denostando a la reforma judicial. Por esa razón, con la autorización del coordinador parlamentario, anunciamos que vamos a proceder a presentar una demanda de juicio político basado en los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5 al 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y en general los mexicanos, es decir, contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dañán y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político, toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, han hecho un ataque a las instituciones democráticas del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, y han violado flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que juraron y protestaron cumplir y hacer cumplir. Han violentado la supremacía constitucional que establece la propia Carta Magna, que establece que no hay ley ni tratado por encima de la Constitución Política de la República y de las leyes que de ella emanen, y en consecuencia, al atacar a las instituciones democráticas, al usurpar atribuciones, al infraccionar la Constitución y la Ley de Amparo y al atacar la forma de gobierno republicano, son acreedores de juicio político. Entonces lo anunciamos y lo hago por petición de nuestro coordinador y es la posición
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. ¿Es cuánto? Bueno, cerraría diciendo que, no cerraría porque va a hablar otros compañeros. Primero que hay que clarificar, esta es una acción no solamente que estamos emprendiendo como grupo parlamentario, sino que hay diversas voces en el pueblo mexicano que ya están pidiendo este juicio político. Primero. Segundo, clarificar algo y que necesitamos que ustedes, los medios, nos ayuden a difundirlo. No hay una crisis constitucional, por las razones que ya ha dicho el diputado Ricardo Mejía, pero de manera muy sencilla. No puede declararse inconstitucional la Constitución. Y el proceso que ya se cumplió, no solamente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, del cual fuimos parte nosotros, sino en las legislaturas de los estados, no puede ser declarada inconstitucional porque nada está por encima de la Constitución. El día de ayer, en la ridícula mañanera del Poder Judicial, justo aceptan los magistrados y la jueza de circuito que están ahí, que ellos están basándose en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que también controvierten, porque el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que nada procede en un amparo en los temas constitucionales y lo que ya ha dicho el diputado Mejía sobre los asuntos irreparables. Pero ellos dicen, bueno, pues es que es nuestro derecho poner un amparo, aceptarlo y luego declarar inconstitucional también el artículo 61, lo cual es un completo absurdo. Entonces, primero decir, contrario a lo que dice la derecha, contrario a lo que dice la oposición, no hay una crisis constitucional. Están queriendo hacer una caja china, están queriendo venderle a la gente que hay un desacato de la presidenta de la República, y no lo hay, y tenemos que acallar esas voces, y es por eso que es necesario ir adelante en el juicio político, no solamente por un desacato a la Constitución, sino por traición a la patria. Muchísimas gracias. Hoy los golpes de Estado no se realizan como en los tiempos de Francisco I. Madero, cuando Victoriano Huerta tomó por asalto el gobierno, el poder, o como en la época del doctor Salvador Allende, expresidente mártir de la hermana República de Chile, donde con un golpe de Estado, un cuartelazo protagonizado por militares en forma sangrienta, depusieron a un gobierno constitucional. Hoy los golpes de Estado se realizan por la vía parlamentaria en ocasiones, cuando tiene condiciones la derecha para hacerlo, como ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil, o bien como ocurrió también con Fernando Lugo en Honduras, en Paraguay, o con Manuel Zelaya en Honduras. Hoy los golpes de Estado se realizan a través, en muchos casos, del Poder Judicial. Y lo que están haciendo estos ministros al enderezar la ofensiva en contra de la presidenta es justamente contemplar esta oscura y negra y nefasta posibilidad. Creo que se acabó ya el tiempo de la tolerancia frente a actitudes sediciosas, golpistas y fascistas como las que están protagonizando estos jueces, magistrados y ministros. El Poder Judicial no está por encima del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo, y mucho menos por encima del pueblo de México. Y si es necesario que el pueblo de México salga a pronunciarse en favor de la defensa de la Constitución General de la República, llamaremos a los mexicanos a que se manifiesten en apoyo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y del respeto de la constitucionalidad. Bueno, entonces para nosotros la reforma va, y ya también estamos organizándonos para ir a tierra con los ciudadanos y empujar la reforma. No sé si alguien más de los diputados quiere hablar. ¿Ah? Agregado a lo que dijo el diputado. Pero vente para acá. Mi nombre es Santiago González Soto, diputado federal del 5º Distrito de Nuevo León. El diputado hizo un comentario relativo a esta guerra jurídica. Yo aclararía que es una guerra legaloide, porque en ninguna parte del proceso jurídico, en lo que ha recorrido las reformas al Poder Judicial desde que se aprobaron en esta Cámara, en ningún momento hemos incurrido en ninguna irregularidad o ilegalidad de la que ellos están hablando. ¿Por qué digo legaloide?
porque parecen abogados salidos de una cantina, que después de haberse tomado una copa se les ocurre impugnar un juicio y que en este caso absolutamente en nada tienen razón. Entonces, vamos en apoyo a la presidenta, vamos en apego a la Constitución y vamos con el apoyo del pueblo al juicio político en contra de los representantes que se han opuesto a lo que el pueblo mandató con el Plan C. Gracias.